Hola, somos Dani y Nilda. Y te damos la bienvenida a ECO, Nuestro podcast. El tema de hoy es el perdón. Perdonar es una de las cosas más difíciles que tenemos como personas, pero es la más necesaria que podemos llegar a tomar. Es un acto que desafía nuestro orgullo, nuestra lógica y muchas veces nuestro dolor. Sobre todo el orgullo, porque muchas veces el orgullo es lo que nos impide dar el paso al perdón. Incluso muchas veces nos negamos a aceptar que hay orgullo en nuestro corazón y que es lo que nos está impidiendo dar ese paso hacia pedir perdón o perdonar. Realmente el perdonar es mirar de frente a la herida más profunda y decidir que no será el resentimiento quien la define, sino el amor de Dios. Pero muchas veces no es algo sencillo de llevar a cabo. El perdón como tal tiene muchos retos, pero el mayor reto del perdonar no siempre viene con una disculpa o una reparación. Sí, porque de hecho muchas veces tenemos que tomar la decisión de perdonar a personas que nos han hecho daño, que nos siguen haciendo daño y que no reconocen pues su falta o nunca han dado el paso a pedir unas disculpas ni nada. O sea, es una decisión que tiene que nacer de nosotros sin tener que esperar una disculpa o una reparación de parte de quien nos hizo daño. A veces tenemos que perdonar a quienes nunca lo pidieron o incluso a quienes aún continúan haciéndonos daño. Pero ahí es donde Dios nos llama a mirar su ejemplo en la cruz. Jesús perdonó mientras sufría, mientras era traicionado y lo hizo por amor. Ese es el estándar del perdón, uno que no espera sino que libera. Yo no sé si ustedes alguna vez o recuerdan, porque supongo que lo han tenido que haber visto, escuchado en algún momento, las palabras que Jesús dijo en la cruz cuando estaba siendo sacrificado, ya en sus últimos minutos le dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y realmente ahí vemos uno de los más inmensos actos de perdón que una persona puede dar, porque él, a pesar de que estaba siendo en ese momento maltratado, humillado, ofendido, aún así él estaba intercediendo por todos nosotros, por la humanidad, ante Dios, diciéndole: Señor, perdónalo. Ahí vemos que es un acto absolutamente de amor, no es de justicia, porque muchas veces creemos que el perdón lo damos por justicia. Porque se lo ganó, porque se lo merece, entonces yo lo perdono o yo la perdono. Y realmente aquí, por ejemplo, en el caso de Jesús en la cruz, él no merecía, o nosotros no merecíamos que él intercediera por un perdón ante su Padre, pero aún así lo hizo. Entonces nosotros tenemos que llevar ese ejemplo que Jesús nos dio en la cruz. Por lo general hay personas que hacen daño y siguen hablando de la ofensa con otros, Sí. difaman a las personas con cosas que no son ciertas o que han decidido exagerar. En el fondo de tu corazón te alegras de las dificultades que pueden llegar a enfrentar esas personas. Guardas rencor en silencio e intentas evitar cruzarte físicamente con esa persona. Uh-huh. Pasa mucho, es muy recurrente estas acciones de las personas cuando tienen un rencor en su corazón, cuando de verdad no han perdonado. Sí. Y es aquí donde mucho pues nos vemos en la tarea de analizarnos internamente y dejar atrás esa carga en el corazón. O sea, a todo esto realmente se le llama un falso perdón. El que perdona realmente, perdona de corazón, sin esperar nada a cambio. No, y los frutos del perdón son completamente distintos, porque una persona que verdaderamente ha perdonado es una persona que tiene la capacidad de volver a mirar a esa persona a los ojos, de volver a tener a esa persona de frente sin que haya tanto resentimiento, tanta odio o tanta necesidad de venganza. Una persona que realmente, como lo has dicho antes,
ha dado un verdadero perdón, no se alegra por las cosas malas que le sucede a esa persona que le hizo daño, o se alegra de las cosas buenas que le lleguen a pasar a la persona que les hizo daño. Pero hoy vemos que muchas personas se jactan de decir, no, ya yo perdoné, no, ya yo a esa persona la perdoné, pero luego las acciones te dicen lo contrario, porque la forma en cómo hablan hacia esa persona, las palabras que dicen de esa persona, las difamaciones que lanzan, o que sean personas que se reúnen con otras y reiterativamente siguen y continúan hablando de lo mismo, es porque en el fondo no han perdonado. Es un perdón falso. El Disfrazado. verdadero perdón no se ve así. El verdadero perdón se ve, o sea, se siente la persona tranquila cuando habla de las otras personas que han hecho daño en su vida. Se ve ese amor que, bueno, que todos conocemos que Jesús vivió en la cruz, cuando nos perdonó, se entregó por nosotros. Claro. ¿Y tú por qué crees que muchas veces nos cuesta a los seres humanos dar el perdón o perdonar? Yo creo que eso va muy ligado al orgullo que tenemos internamente cada persona. El orgullo es lo contrario de la humildad y si no hay humildad no puedes perdonar. Es así de sencillo. Sin humildad no puedes perdonar. Un perdón verdadero muy de la mano de la humildad. A veces no somos humildes o nos creemos humildes, pero realmente debemos analizarnos, hacer un autoanálisis y ver qué cosas tenemos en nuestro corazón, si es perdón, orgullo o inclusive cosas que no nos favorecen. En este caso, si yo quiero perdonar a alguien y no, o sea, siento que me está costando perdonar a esa persona o pedirle perdón a esa persona, el orden de las cosas sería entonces ir primero a los pies de Dios para que Dios arranque todo orgullo de nuestro corazón, para que llene nuestro corazón de humildad, como lo has dicho antes, y entonces ya podré dar el perdón, porque es que no puedo dar un perdón verdadero mientras en mi corazón existe ese orgullo y esa falta de humildad. Y es que muchas veces creemos que perdonar significa olvidar o justificar el daño. Significa realmente soltar el derecho a vengarnos, renunciar a las cadenas del odio y confiar en que Dios hará justicia. Es recordar que el perdón no absuelve al otro, pero sí nos libera a nosotros mismos. Esta frase que dices que el perdón nos libera a nosotros mismos es muy cierta. Cuando tú perdonas de corazón a alguien sin que te pida perdón, tú sientes una paz y una tranquilidad interna que es indescriptible. Sí, pero yo creo que hay que tener mucha madurez espiritual también para poder reconocer digamos que te hace falta eso en tu vida o que hay cosas en tu corazón que no son agradables a Dios, que no son buenas y que te están impidiendo dar el perdón. Y yo no sé si tú recuerdas, hace un par de años nosotros estábamos en una situación en donde nos habían herido y nuestro corazón estaba guardando mucho resentimiento. Al Y final, sí, al final se trata de que, bueno, de limpiar las excusas que tenemos a veces como personas, exacto, vencer los verdaderos temores, las verdaderas excusas, como el no puedo, el no quiero, el no es justo que esta persona me haya hecho esto. ujú, Este tipo de excusas o de, llamémosles, puntos negativos, no nos sirve, no nos hace bien si queremos perdonar de corazón. sí, Para poder perdonar, no viene de nuestras fuerzas realmente. sí, bueno, y a eso voy, que en aquel momento, por ejemplo, yo recuerdo que nosotros nos excusábamos mucho, o sea, al final es verdad que hay personas que nos pueden hacer daño, pero no somos completamente víctimas de las circunstancias, porque en el momento en que nosotros también decidimos continuar con ese rencor o continuar con esa situación, no somos tan víctimas como parecemos y es dejar esas excusas a un lado, reconocer que también nos hemos equivocado y dar el perdón. Pero yo recuerdo que en ese momento de nuestras vidas a nosotros
por nuestra fuerza era imposible dar el perdón a esa persona, a esas Exacto. personas. Y yo me acuerdo que una vez nos sentamos en la sala de nuestra casa y primero nos confesamos mutuamente de lo que cada quien estaba sintiendo en ese momento en su corazón y reconocimos a nosotros mismos sin temor a juzgarnos o avergonzarnos en ese momento, pues lo que estábamos sintiendo o lo que estábamos guardando en nuestro corazón. Y me acuerdo tanto que hicimos una oración con lágrimas en nuestros ojos, o sea, una oración genuina, donde evidentemente estaba Dios en medio y le pedimos que Él sanara nuestro corazón. Yo sentí que en ese momento se partió en dos y en ese momento yo creo que pude soltar la herida y verdaderamente pude perdonar, porque a partir de allí los frutos de ese perdón se veían diferentes, lo que Sí. pensábamos, lo que hablábamos o lo que sentíamos hacia esa persona. Así es. Y es aquí precisamente donde nos damos cuenta que las fuerzas no son nuestras, sino de Dios. Es su amor obrando en nosotros, Completamente. transformando lo imposible en posible. Así es. Pues yo sé que muchas personas o muchas veces se nos habla de que tenemos que perdonar, de que es necesario, que ya esto parece un tema muy trillado, pero es una realidad. ¿Por qué? Porque el perdón condiciona nuestro vivir día a día. La persona que no ha perdonado y que no ha soltado vive con amargura su día a día, vive con resentimiento, vive con mucha tristeza, no puede ser feliz, no puede disfrutar las cosas buenas que le pasan porque a lo mejor son personas bendecidas, o sea, son personas que Dios les da, les abre puertas maravillosas, pero digamos que esas bendiciones se las disfrutan en el momento y ya, porque luego lo que tienen guardado en su corazón y esa falta de perdón no les permite avanzar, no les permite ver con claridad y sentirse bien. El perdón es difícil, lo sabemos, el perdón duele y duele mucho. Y sobre todo porque muchas veces el perdonar no es merecido, o sea, y por eso yo creo que no perdonamos, porque no queremos soltar ese daño que nos hicieron porque sentimos que al perdonar estamos diciendo esa persona se ganó el perdón, esa persona lo merece y lo que hay que entender es que realmente es sacar y sanar esa herida. El perdonar, si el perdonar realmente te duele es porque estás sanando. Si te cuesta hacerlo es porque estás creciendo y si lo haces entonces descubrirás que es el mayor regalo que te puedes dar a ti mismo. Realmente el perdón es un regalo para quien lo recibe. Te da paz, te da libertad y tu corazón finalmente es restaurado. Se trata de eso, se trata de eso. Hay un versículo en la Biblia que lo marca muy claro y quiero bueno que lo leamos aquí. Dice, soporten unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Colosenses 3:13. Mira lo que dice, soporten unos a otros. ¿Estamos realmente dispuestos a soportar las diferencias de los demás, las equivocaciones de los demás, los errores de los demás? Muchas veces nos frenamos y queremos soportar de los demás las cosas buenas, pero las cosas negativas también se tienen que aprender a soportar. Hay que aprender a convivir con las diferencias, los defectos de los demás. Y bueno, el reto del perdón es real, pero la recompensa es eterna. Completamente. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Estás listo para dejar de cargar con lo que no te corresponde y caminar en la libertad que Dios tiene para ti? Si estás listo, es el momento, y más en estas fechas, Navidad, fin de año. No pueden estar familias divididas, ni amistades, ni esposos, ni hermanos. Es momento de perdonar, es momento de buscar y restaurar relaciones. Es una época en la que celebramos el nacimiento de Jesús, celebramos el sacrificio que empieza a hacer Jesús por nosotros y es para estar unidos, es para realmente gozarnos en amor y en unión y no para estar tan divididos. Y con esto cerramos un poco de que
no nos dejemos influenciar el perdón. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, nos unimos a aquellas personas que tienen el mismo pensamiento. Por ejemplo, imagínate que alguien te hizo daño y tú te unes a esa otra persona que sabes que puede ir a hablar mal de esa persona que te hizo daño. No, lo que tu corazón necesita es no dejarte influenciar de personas que te van a llenar de más odio, más resentimiento hacia esa persona a la que tú necesitas darle el perdón. Y me parece muy triste que hayan personas, familias donde hay un vínculo sanguíneo que estén divididas por cosas, por tonterías, realmente por una falta de humildad y por un orgullo inmenso, porque ni siquiera son faltas que no puedan caber en nuestro corazón para pasar la página. Y se aferran a ese dolor y se aferran a esa falta y no le dan cabida. Y el perdón o la falta de perdón también es una falta de agradecimiento. Porque muchas veces nosotros somos seres imperfectos que cometemos errores y que fallamos, quizá no a la misma persona, pero sí a otros. Y muchas veces sí recibimos el perdón de otros, pero nos cuesta darlo a otra persona. Y el perdón tampoco va condicionado como tal a la persona, porque podemos perdonar, pero si no queremos compartir con esa persona es respetable. Claro, eso no después significa... después de que haya pasado algo y tú consideras perdonar a la persona por lo que te hizo, no quiere decir que nuevamente van a volver a que las cosas sean como antes, la relación del mismo impacto, como quien dice. Pueden que hablen una y otra vez, pero no como antes, si ha pasado algo, un antecedente que te ha marcado, pero eso no quiere decir que no perdones, al contrario, debes perdonar. El perdón es tranquilidad, es libertad, es paz interna. Sí, y yo antes de acabar quiero darle un mensaje a todas las esposas o parejas, mujeres. ¿Por qué? Porque nosotras ejercemos una alta influencia en la vida de nuestros esposos, de nuestras parejas, de nuestros novios. Y si yo, por ejemplo, veo que mi esposo está en una situación en la que necesita perdonar, yo tengo que sumar. Yo tengo que sumar y ayudarle a él en ese proceso de perdón. No añadir más resentimiento y rencor que lo aleje de ese perdón, porque al final le estoy haciendo un daño a él. Entonces, como esposas tenemos que saber muy bien el lugar que ocupamos como mujeres, ser sabias y realmente ayudar a esas personas en el proceso, porque muchas veces el perdón necesita ser ayudado. Cuando a la persona le cuesta, necesita ser ayudado, no necesita ser perjudicado. Entonces, ese es mi consejo a todas las mujeres. No sé si tú quieras dar alguno a los hombres. No, bueno, un consejo como tal es que miremos lo que Dios hizo en la cruz. Prácticamente dio su vida por salvarnos a nosotros. Es una demostración de amor inmensa. Y nosotros que estamos aquí en la tierra, tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Esa es la manera en que podemos demostrar amor a veces, perdonando. Sí. Nuestros padres a hijos, viceversa, familia, amigos, como te dije anteriormente. Más que nada eso, un corazón humilde y perdonar para estar tranquilos. Así es. Bueno, espero que este mensaje realmente haya llegado a sus corazones y que puedan con humildad dar el paso al perdón a esas personas que tienen allí, que ustedes saben y que ahora mismo Dios va a traer a la mente de cada uno de ustedes para que antes de que el año acabe, ustedes puedan entregárselas a Dios, para que puedan tener ese tiempo con Dios de oración, de intimidad y decirle: Señor, reconozco que me cuesta perdonar a esta persona por el daño que me hizo, ayúdame porque lo necesito, por mí. Y que el 2025 empiece con un corazón más limpio para todos ustedes y menos cargado.